y vamos a comenzar con biotecnología vegetal. ¿Y por qué subtitulé uso de Agrobacterium tumefaciens? Porque justamente Agrobacterium tumefaciens, vamos a ver de qué se trata, es una bacteria que se utiliza mucho, no la bacteria ya prácticamente, sino que el plásmido de la bacteria, que es un biotecnólogo vegetal natural, ¿ya? Entonces por eso el subtítulo, ya que nos vamos a referir bastante a esa herramienta, además de ver otras. La biotecnología vegetal, si uno mira este link de Nature, está definida como la introducción de una característica deseable en una planta o en las plantas a través de modificación genética. Por lo tanto, la biotecnología de plantas, biotecnología vegetal, está íntimamente vinculada con la modificación genética, aun cuando la biotecnología usando plantas también puede implicar no necesariamente la modificación genética. Por ejemplo, puede ser el uso de algún metabolito para algún beneficio, algún fin, por ejemplo, la producción de algún compuesto nutracéutico, etc. Pero, por eso les puse que esta definición es de Nature, que se define como la introducción de una característica deseable en vegetales o en plantas a través de modificación genética. Y eso implica contar con herramientas que permitan realizar estas modificaciones. ¿Alguien tiene una idea, a lo mejor Pedro, de cuándo, por ejemplo, un año, tira una fecha o un evento que para ti sea interesante o relevante o que tengas una idea de que está relacionado con biotecnología vegetal, con esta modificación de características deseables o introducción de características deseables en plantas? ¿Cómo una fecha, profesora? Un evento, más que una fecha, un evento, algo que tú recuerdes, que sea significativo y que a lo mejor esté relacionado con modificación genética en plantas. O no se me ocurre. Javiera, Ay, ¿seré yo, Patricia, mejor, profe? perdón, ¿verdad que Javiera? Patricia, sí. Puede ser las épocas de verano, porque más o menos ahí está ciertas plantaciones de agricultura y quizás necesitamos que sean más resistentes a sequedad. Bueno, esa es una característica que se desea mejorar. Desde el punto de vista de lo que comentas, de hecho, lo que hacen los agricultores desde hace cientos de años, ¿no es cierto? Y que es seleccionar, por ejemplo, el choclo más bonito, la papa más gorda, ¿no es cierto?, etcétera, y utilizar ese material para poder reproducirlo, es una manera de modificar genéticamente una planta. Porque si yo hago una polinización manual, que no es una polinización natural provocada por un polinizador, por ejemplo, entonces estoy haciendo una modificación genética, estoy manipulando, ¿no es cierto?, la característica genética de una planta. Pero obviamente hay maneras mucho más eficientes que hacer polinización manual, ¿no es cierto?, para hacer modificaciones genéticas. Y de hecho, si miramos acá estos dos cuadros, está el desarrollo de la biotecnología vegetal acá, de 4.000 años antes de Cristo, en donde acá tenemos donde tenemos acá el teosinte, que es un maíz muy chiquitito, que es el ancestro del maíz, como lo conocemos actualmente, y que fue seleccionado y a lo largo del tiempo, 500 años después de Cristo, llegamos a tener la característica del maíz como lo conocemos hoy día, ¿ya? Entonces, hay una serie de eventos, fíjense ustedes, en muchos años, que llegamos acá a creo que es 1847, donde generamos finalmente un maíz, que es el maíz muy parecido a lo que conocemos hoy día, pero a partir de un maíz ancestral. Esto es una selección genética por manipulación. Por lo tanto, hemos introducido características a una especie de manera manual. Y acá hay una línea de tiempo que está relacionada con el choclo y finalmente con el maíz, en donde tenemos acá maíz que está genéticamente modificado ahora a través de ingeniería genética, que permite, por ejemplo, tolerar condiciones de, por ejemplo, insectos, ya más resistentes a insectos, y que les permite entonces tener una alta productividad, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cada vez necesitamos más maíz,
por ejemplo, para alimento animal, por ejemplo, para suplementos alimenticios, para la producción de otros alimentos. Y acá abajo nosotros vemos una línea de tiempo también, pero ya un poquito más actual, a partir del 2012, en donde se ve que hay distintos cultivos que han sido modificados genéticamente. Por ejemplo, herbicidas, resistencia a herbicida en algunos cultivos, por ejemplo en arroz, acá en canola, que es para la producción de aceite, acá trigo resistente a una enfermedad causada por un hongo. Acá tenemos maíz de alto rendimiento, soya con ácidos trans reducidos, papas con almidón modificado, champiñones que no se pardean, pepino resistente a virus, arroz de alto rendimiento, etc. Y acá ya vamos hacia el 2020 pensando en, por ejemplo, alimentos que pueden servir como lo que se denomina nutracéuticos, es decir, por ejemplo, para tratamiento de cáncer. ¿Ya? Entonces, la línea de tiempo actual de la biotecnología vegetal, ¿no es cierto?, es súper interesante porque son nuevas características, pero que ahora van directamente relacionadas con la calidad de vida del ser humano y no solo para la producción, tal como se veía acá en términos del maíz. Y eso ha sido gracias a las tecnologías desarrolladas, por ejemplo, tecnologías de tipo Talent, tecnologías de tipo CRISPR-Cas, que ustedes ya conocen, y la clásica, que es lo que vamos a ver hoy día, tiene que ver con la modificación o la introducción de genes a través de vectores que permiten esta introducción. Profe, ¿Sí? una consulta. Ahí en 2012 se decía que habían cultivos resistentes a herbicidas. ¿Sí? ¿Eso puede generar algún problema en el consumo? Porque eso No, significa mira, que podemos usar químicos o no. claro, lo que pasa es que ahí el problema del consumo no es de hecho los estudios han demostrado que el problema del consumo de, por ejemplo, cultivos resistentes a herbicida, no es la modificación genética propiamente tal de este cultivo, sino más bien el uso del herbicida, porque al tener un cultivo de importancia agronómica resistente a un herbicida, se utilizan los herbicidas con mayor frecuencia y se utilizan los herbicidas de forma más indiscriminada. Y los herbicidas sí pueden generar daño importante al ecosistema, a otras plantas, porque para eso son, matan hierbas, matan otras plantas que no son resistentes, pero también pasan a los acuíferos subterráneos y eventualmente pueden ser comidos o absorbidos por ejemplo, otras plantas que son consumidas por animales, y eso genera entonces un problema más allá. De hecho, uno de los herbicidas más populares, y hay muchos cultivos que son tolerantes a este herbicida, que es el Roundup, que es lo vamos a ver, el glifosato. El Roundup es el nombre comercial. Se ha demostrado que el glifosato es potencialmente teratogénico, es decir, puede tener un efecto cancerígeno en organismos animales. Y por lo tanto, hoy día en la mayoría de los países del mundo está prohibido, ya no se utiliza. Por lo tanto, esa es una característica genética que de a poco ya no va a tener mucho sentido, porque si no se usa el herbicida no tiene sentido tener plantas resistentes a ese herbicida. Y el otro problema que genera el uso indiscriminado y frecuente de herbicidas, gracias a que existen cultivos resistentes al herbicida, es que genera tolerancia en las hierbas, es decir, tolerancia en los blancos de estos herbicidas. Entonces, de a poco, las plantas van seleccionando o se van seleccionando con la característica de tolerancia, y eso hace generar lo que se denomina las supermalezas, que son malezas que son resistentes a herbicidas. ¿Qué es lo que se hace hoy día para poder evitar eso? Se va haciendo rotación de herbicidas, entonces los cultivos ya no son tolerantes a un único herbicida, sino que son tolerantes a 2 o 3, de manera que cada temporada yo voy rotando los herbicidas, mi planta tolerante sigue siendo tolerante y la cultivo sin problema, pero las hierbas no logran, no alcanzan en un año a generar tolerancia, ¿ya? Entonces, hay soluciones, pero también hay problemáticas asociadas a esta tecnología. ¿Para qué
se generan estas plantas? Bueno, para aumentar la eficiencia productiva, bajar costo de producción. Todo esto que se ve acá en la primera parte tiene que ver con producción. Y hoy día estamos frente a la particularidad de cultivos que ya están pensados para mejorar la calidad nutricional, para resistencia a estrés, tal como en algún momento Patricia creo comentó, ¿no es cierto?, la necesidad de tener plantas más tolerantes a estrés abiótico, alteración de ritmo de crecimiento, maduración, alteración de morfología, arquitectura, utilización de los cultivos como bioreactores para la producción de biomoléculas, y para la producción también de biocombustibles, que es un tema bastante también importante y que permite, ¿no es cierto?, gracias a la biotecnología vegetal se permite más cultivo de esto, por ejemplo, el maíz, que da origen al bioetanol. ¿Cómo se genera esta transferencia génica? Bueno, hay métodos directos y hay métodos indirectos. Los métodos directos significa que yo voy a intervenir directamente sobre el tejido. Por ejemplo, a través de lo que se denomina biobalística o biolística, o una pistola de partículas, el uso de polietilenglicol para fusionar protoplastos, el uso de liposomas para incorporar DNA directamente en protoplastos de células vegetales, el uso de también silicona o algunas partículas de silicona como vehículos para incorporar material genético a los protoplastos, microinyección o macroinyección directa de la célula vegetal, ultrasonicación, que altera la pared celular, la membrana, plasmática de los protoplastos y permite que ingresen material genético, y la electroporación. Son todos métodos directos, ¿ya? La electroporación es muy parecido a lo que se hace en bacterias y que permite entonces, ¿no es cierto?, alterar la permeabilidad de la membrana, en este caso el protoplasto, para que ingrese material genético a la célula. Como métodos biológicos o indirectos, lo que más se utiliza es Agrobacterium tumefaciens o también otra bacteria llamada Agrobacterium rhizogenes. Dentro de las dos, Agrobacterium tumefaciens, por eso la remarqué acá, es la más utilizada. Y marqué la electroporación y también las pistolas de partículas, porque también son los métodos más utilizados, que se mencionan acá en forma esquemática. Aquí abajito vemos una pistola que a alta presión genera el bombardeo de partículas, normalmente de tungsteno o de oro, que están cubiertas con el DNA que yo quiero incorporar al tejido vegetal. Por ejemplo, bombardeo una hoja. La probabilidad de que alguna de estas partículas con el DNA de interés ingrese al núcleo es baja, pero existe. Y por lo tanto, muchas partículas pasarán a través del tejido, se quedarán en el citoplasma y van a ser degradados, y otras ingresarán al núcleo y se incorporarán, ¿no es cierto?, al genoma nuclear. Acá está la electroporación, que corresponde entonces, ¿no es cierto?, a la alteración del potencial de la membrana, ¿no es cierto?, de una célula vegetal sin pared celular, es decir, del protoplasto, para la incorporación directa de material genético, ¿ya? Y acá tenemos la incorporación de material genético a través de una bacteria, que esta bacteria es capaz de incorporar un pedazo de su plásmido hacia el genoma nuclear directamente. En este caso no necesitamos tener protoplastos, podemos trabajar con el tejido de la planta completo, un pedazo de hoja, un pedazo de tallo, etc. Vamos a ver entonces algunos de estos métodos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Por mi parte no, profe. No, profe. Ya. No duden en interrumpir si es que tienen alguna duda, alguna pregunta que les vaya surgiendo a medida que vamos avanzando, ¿ya? Bueno, esto que se ve acá es algo que a lo mejor ustedes han visto en alguna planta en sus recorridos por los campos, ¿no es cierto? Ya que me imagino que les gusta mucho salir a caminar, ahora no se puede tanto, pero cuando andan por ahí, ¿no es cierto?, mirando la naturaleza. Esto corresponde a un tumor que se genera en algunos tejidos vegetales. Normalmente está acá en el cuellito, por eso es una enfermedad de la galla de la corona, que es justo en el cuello o en la parte en donde las raíces están cercanas al tallo. Y acá nosotros tenemos una proliferación celular indiscriminada, digamos, que es lo que corresponde a un tumor. Es una proliferación celular.
¿Qué hormonas vegetales ustedes conocen y están asociadas a la división celular y la proliferación celular? Hormonas vegetales. Le pregunto a Pedro. Ay, disculpe, profesor, que ahora no recuerdo. Se me confundía mucho durante las clases. Bueno, ¿Ya? Y por allá, Felipe, ¿tienes alguna noción? Sí, profe, sí estoy casi seguro que es la citocina. Ya, está la citoquinina, no citocina, ya, la Ay, perdón. Sí, citoquinina, ¿no es cierto? eso. Y, Patricia, ¿tú te acuerdas de alguna otra? No, habían varias que eran como parte del desarrollo. ¿Ya? Podría hablar de brasinoesteroide quizás. Ya, los brasinosteroides están asociados a desarrollo, pero no están asociados directamente a división celular. La división ¿Y las celular auxinas? está bajo el control. ¿Cómo? Auxinas. Auxinas. La auxina, De ¿o hecho, no? las auxinas son súper importantes. Acuérdense que las auxinas generan, por ejemplo, este crecimiento, ¿no es cierto?, curvado de las plantas cuando hay el fenómeno, ¿no es cierto?, eh, de fototropismo, ¿no es cierto?, o también de tigmotropismo, etcétera. Entonces, las auxinas son súper importantes para la proliferación celular y las citoquininas, tal como comentó Felipe, también, ¿ya? Entonces, cuando uno mira un tumor en una planta, normalmente tiene que asociarlo aquí a que algo está pasando, ¿no es cierto?, con la producción de hormonas de división celular que no está controlado, porque aquí es algo que está creciendo de manera incontrolada. Y esas hormonas son auxinas y citoquininas. Y es causado por una bacteria, que es una bacteria gram positiva, que es mótil porque tiene un flagelo, que se parece mucho en términos filogenéticos, está muy cercano a las bacterias fijadoras de nitrógeno, las rizobacterias, y presenta entonces estos flagelos y un plásmido característico que se llama plásmido TI en las cepas que son virulentas. Aquí se ve una foto de la bacteria y aquí se ve bacterias adosadas a una superficie de un tejido vegetal. ¿Ya? Fíjense ustedes que están como pegaditas. ¿Ya? No ingresa la bacteria a la planta, pero se le pega. Y se le pega porque a través de esta unión acá se genera una especie de puente molecular que le permite a la bacteria traspasar parte de su material genético, que está contenido en este plásmido TI, hacia la planta. ¿Qué es lo que vamos a ver en este momento? Porque es un proceso súper interesante y único, porque es uno de los pocos ejemplos de transferencia horizontal de genes, es decir, transferencia de material genético desde un organismo procarionte a un eucarionte o entre organismos que no son relacionados filogenéticamente. Eso se llama transferencia horizontal de genes. Agrobacterium tumefaciens es una bacteria que vive en el suelo. De hecho, si nosotros hiciéramos un muestreo de suelo en cualquier parte, lo más probable es que nos vamos a encontrar con esta bacteria. Es una bacteria bastante común en suelo. Sin embargo, la bacteria no siempre produce el daño, o que en este caso es un tumor, ¿no es cierto? Este tumor que vemos acá, porque la bacteria para generar el tumor requiere que exista algún daño en el tejido vegetal, que exista, por ejemplo, una rama quebrada, ¿no es cierto?, o que pase un conejo y le pegue una mascada a la planta y la bacteria entonces a través de esa herida va a ingresar al tejido vegetal. Entonces acá tenemos una planta saludable, acá tenemos una planta infectada, y acá lo que se empieza a visualizar es que la bacteria va a estar en el suelo y se va a acercar hacia el tejido dañado. Y esa señal es una señal química. Cuando se rompe un tejido vegetal, cuando se rompen células, sale el jugo de la célula, ¿no es cierto? Si yo rompo una célula, sale todo lo que está dentro de la célula. Fragmentos de pared, pedazos, ¿no es cierto?, de membrana y todo lo que está contenido en el citoplasma de la célula. Por lo tanto, esas son señales químicas. Esas señales químicas van a ser percibidas por la bacteria y la bacteria por quimiotaxis se va a acercar a ese tejido dañado. Es una señal química que permite que la bacteria se acerque a la planta. Y acá al ladito se ve que la bacteria efectivamente se acerca a la célula vegetal y se pone inmediatamente al lado de la célula vegetal. Hay una especie, ¿no es cierto?, de
unión, pero no es una unión propiamente tal, no es que la bacteria ingrese o se mezcle, ¿no es cierto?, con la célula vegetal, sino que queda muy junta a la célula vegetal. Y acá se ve que en el tejido la bacteria se comienza a multiplicar. ¿Y cómo se comienza a multiplicar? Porque el pedacito acá de ese que está en negro, de este plásmido de la bacteria, aquí está el cromosoma bacteriano y aquí el plásmido de la bacteria, ingresa a la célula vegetal. No ingresa el plásmido completo, ingresa solo un fragmento del plásmido, y ese fragmento del plásmido ingresa a la célula vegetal y se incorpora en el genoma del núcleo de la célula vegetal. Se incorpora el genoma, ¿no es cierto?, nuclear. Y una vez que se incorpora el genoma nuclear, cada vez que la célula se divide este, ¿no es cierto?, fragmento, y se generan las proteínas que van a estar, ¿no es cierto?, codificadas en ese pedazo de DNA del plásmido. Y estas proteínas son proteínas que participan en la síntesis de auxinas y citoquininas. De manera que lo que hace la bacteria es entregarle información extra a la planta para que genere más auxinas y más citoquininas que las que la planta normalmente realiza o sintetiza. De manera que los tejidos que están infectados ahora por la bacteria y que tienen este tDNA o DNA del plásmido de la bacteria, que se llama plásmido TI, por eso el DNA se llama tDNA, que es este fragmento chiquitito, hace que la célula vegetal produzca más auxinas y citoquininas. Cuando eso ocurre, y que no está bajo control de la célula vegetal propiamente tal, porque la célula se divide y genera auxinas sin control, y citoquininas, se va a generar entonces una alta proliferación celular, que es lo que se denomina esta hiperplasia, que va a generar finalmente esta agalla o tumor con células en división permanente. Y todas estas células, que son células vegetales, contienen el fragmento de tDNA. La gracia, ¿cuál es la idea para la bacteria? Porque uno dice, bueno, ¿y la bacteria qué gana acá? Lo que gana la bacteria es que la bacteria sigue viviendo en este tejido, porque además de que en ese fragmento de tDNA esté la información para la producción de auxinas y citoquininas, la bacteria le obliga a la planta a que la planta sintetice un tipo de compuestos carbonados que la planta normalmente no sintetiza y que se llaman opinas. Esos compuestos carbonados son la fuente de carbono para la bacteria. Entonces la bacteria hace que la planta trabaje para ella. Y la bacteria entonces va a estar feliz en este microambiente porque la célula vegetal está produciendo opinas de manera indiscriminada cada vez que se divide la célula vegetal. Entonces en este tumor, si nosotros sacáramos este tumor y lo analizáramos, veríamos muchas bacterias felices viviendo en esos tumores. Esa ingeniería genética que hace la bacteria de introducir un fragmento de DNA específico a la célula vegetal directamente al núcleo, es justamente lo que se ha utilizado para hacer ingeniería genética vegetal. Entonces el modelo se utiliza y se ocupa para modificar plantas y para hacer transgenia, es decir, introducir genes que son de otro organismo, de otra especie distinta a la planta que yo quiero modificar. Profe, una consulta. Entonces, supongo que en la línea de tiempo, primero estaban descubriendo qué le pasaba a las plantas, por qué le salía este tumor extraño, y así fue como descubrieron que Agrobacterium era un ingeniero tecnológico ahí haciendo ingeniería genética a su placer. Correcto. ¿Cierto? Y ya, así fue como se descubrió. Por eso claro, es de hecho lo que primero se estudia es primero qué es lo que son estos tumores, y una vez que, claro, se empiezan a estudiar los tumores, se observa que hay bacterias, pero bueno, qué es lo que está pasando, y se empieza entonces a investigar y efectivamente se llega a este mecanismo que les acabo de describir. Entonces, una vez que esto está claro, ¿no es cierto?, surge la idea de utilizar esta característica de la bacteria para introducir otros genes que no son de interés para la bacteria, porque en realidad Claro. es un proceso natural. Pero, ¿qué pasa si nosotros, en lugar de tener genes para auxinas, citoquininas y opinas en ese tDNA, le ponemos un gen de, por ejemplo, tolerancia herbicida? Y es así Claro. entonces que se genera la herramienta genética, ¿no es cierto?, para la transformación vegetal. Este es el plásmido TI. ¿Ya? El plásmido TI está conformado por varias regiones. La región de virulencia que se ve en amarillo,
que codifica para proteínas que son sumamente importantes para la unión de la bacteria a la célula vegetal, para la creación de un puente molecular que permite traspasar este fragmento que se ve en rojo, que es el tDNA, hacia la planta. Estos bordes izquierdo y borde derecho que rodean y flanquean la región T o el tDNA, porque estos bordes son básicamente sitios de restricción. Y la región de virulencia codifica para las enzimas de restricción que rompen este borde derecho y este borde izquierdo para que se libere este fragmento de tDNA. ¿Qué es lo que tiene este fragmento de tDNA? La producción para auxinas, codifica para la producción de auxinas, codifica para la producción de citoquininas, que son las enzimas que participan en la síntesis de citoquininas y auxinas, y enzimas que participan en la síntesis de opinas, que son compuestos carbonados que solo le interesan a la bacteria. Y por supuesto el plásmido tiene todos los genes que codifican para proteínas que van a permitir el catabolismo o la utilización de las opinas. Opinas del tipo octopinas o manopinas, son tipos de compuestos carbonados. Por lo tanto, la bacteria tiene toda la herramienta en el plásmido TI para poder vivir a expensas de la planta en estos tumores. Y entonces, la idea es sacar, ¿no es cierto?, y cortar acá este fragmento de tDNA en rojo y sustituirlo por genes de interés. ¿Qué interés? Lo que yo quiero introducir a la planta, con qué la quiero modificar. Acá se ve una ampliación de lo que es el tDNA, donde está acá flanqueado por el borde izquierdo y el borde derecho, y tenemos acá genes para la síntesis de auxinas, genes para la síntesis de citoquinina, genes para la secreción de las opinas y para la síntesis de distintas opinas, como la octopina sintasa, manopina sintasa y la agropina sintasa. Son todos, ¿no es cierto?, proteínas que permiten la síntesis de opinas. Y acá se muestra en esta figura qué es lo que pasa cuando yo tengo un alto nivel de auxinas en un tejido vegetal y un alto nivel de citoquininas. Porque acuérdense que esto está relacionado con la identidad de diferentes tejidos. Por ejemplo, cuando tengo un equilibrio bajo entre auxina y citoquinina, yo puedo moverme entre, ¿no es cierto?, la diferenciación de tallos y raíces. Pero si yo tengo alta concentración de ambas hormonas, genero un tejido indiferenciado, que es lo que se denomina la agalla de la corona o este tumor ocasionado por Agrobacterium tumefaciens. Acá se muestra en este trabajo que ustedes pueden revisar la secuencia de eventos que están asociados a la incorporación del tDNA a la célula vegetal. En el paso 1 tenemos que la célula vegetal herida produce moléculas que van a ser señales o van a ser percibidas por la bacteria, como por ejemplo algunos compuestos fenólicos derivados de la pared, ¿ya? Diferentes moléculas. Estas moléculas van a ser sensadas por la bacteria a través de receptores que tiene la bacteria, y estos receptores van a gatillar una respuesta, transducción de una señal, que va a activar a la región Vir de esta bacteria. En el paso 3 vemos que Agrobacterium se va a unir a la célula, y en el paso 4 las proteínas Vir activadas procesan este tDNA que es de hebra simple. Y este tDNA de hebra simple se suelta del plásmido TI, ya esta región Vir, y acá está el tDNA en rojo, se suelta, se corta gracias a la acción de las enzimas de restricción, y en la bacteria va a ser recubierto por una serie de proteínas. Primero va a unirse acá una proteína que se llama VIRD2, que es una proteína de la región Vir, codificada de la región Vir, que va a liderar esta banda de tDNA. Luego, proteínas de tipo VIR-E la van a cubrir completamente y van a generar una especie de cápsula, porque obviamente si el DNA entra a la célula, al citoplasma, va a ser degradado por la DNasa, entonces tiene que estar cubierto y tiene que estar protegido. Y por otra parte, acá se genera un puente molecular con proteínas de tipo VIR-B y VIR-D, fíjense acá estas moléculas, y este puente molecular entre la bacteria y la célula vegetal, en este fragmento en donde la pared celular está dañada, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay acá ¿no es cierto?, un puente entre membrana y membrana, membrana bacteriana, membrana de la célula vegetal, ingresa a través de ese puente esta molécula de tDNA que está liderada por una
proteína que la va a dirigir al núcleo y está cubierta por esta membrana cubierta, ¿no es cierto?, de proteínas de tipo VIR-E que la protegen para que no se degrade. Posteriormente, ¿no es cierto?, esto va a ser dirigido al núcleo, porque esta proteína líder tiene una señalización que la permite dirigir al núcleo, y una vez ingresado al núcleo, ocurre una integración del tDNA de manera azarosa a el genoma de la célula vegetal, para que luego se expresen los genes que son de interés bacteriano, y por lo tanto se produzcan auxinas y citoquininas, que llevan a la formación de tumor, y la síntesis de opinas, que van a ser utilizadas por la bacteria que está unida a esta célula vegetal. Y eso entonces es el mecanismo mediante el cual la célula vegetal va a estar produciendo para la bacteria. ¿Alguna consulta? No, profe. No, profe. Ok. Acá tenemos lo que pasa in vivo. ¿Qué hago yo en el laboratorio? Ahora, si yo ya no quiero generar, ¿no es cierto?, estos tumores, y quiero reemplazar en este plásmido TI ¿no es cierto?, estas funciones que codifican para, este fragmento de DNA que codifica para auxinas, citoquininas y opinas, lo saco. Y por lo tanto, entonces yo lo que primero tengo que hacer es curar Agrobacterium tumefaciens, sacarle el plásmido TI y manipular el plásmido TI in vitro. Le saco la región del tDNA al plásmido y lo reemplazo con un gen que codifica para una característica deseada, que está acá en rojo. Y por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es insertar un gen en el plásmido usando enzimas de restricción y ligasa, DNA ligasa, que es básicamente, ¿no es cierto?, un plásmido recombinante. Este plásmido recombinante ahora es un plásmido TI. Tiene toda la región VIR y tiene, ¿no es cierto?, todo lo que le interesa al resto, ¿no es cierto?, del plásmido, porque sin la región VIR no hay transferencia de los genes de esta región, de esta zona, a la célula vegetal. Le puedo sacar todos los genes que codifican para la síntesis de opinas. No me interesa. Por lo tanto, los plásmidos hoy día que se venden comercialmente son plásmidos súper modificados que contienen solo las características de interés para que este plásmido TI funcione como, ¿no es cierto?, un vector que permita la introducción de genes a la célula vegetal. Luego que tengo este plásmido recombinante de interés, introduzco, ¿no es cierto?, ahora este plásmido a la célula vegetal, pero a través de la reintroducción del plásmido en Agrobacterium tumefaciens, y pongo en contacto a la bacteria con la célula vegetal. Y ahí ocurre todo lo que acabamos de ver, pero ya no le estoy insertando a la planta los genes para auxinas, citoquininas y opinas, le estoy insertando el gen de interés. Y regenero la planta a partir de cultivo de tejidos, tal como se ve acá abajo. En A son discos de planta, tiene que estar el tejido dañado, porque si no la bacteria no se va a acercar a la planta, ¿no es cierto?, al tejido. En B yo veo qué es lo que pasa cuando el tejido ya ha sido infectado por Agrobacterium. C, D y E son pasos siguientes que van a permitir a través del cultivo in vitro la generación de callitos y pequeñas plántulas que yo voy a analizar para poder determinar si el gen de interés está inserto. ¿Cómo lo puedo hacer, Pedro? ¿Cómo puedo analizar un tejido vegetal para saber si hay un gen de interés dentro de ese tejido? Por RT-PCR. Puedo hacerlo, claro, puedo hacer una PCR normal, acuérdate que esto es a nivel de genoma. Entonces puedo hacer un PCR, ¿no es cierto?, para ver si está en el genoma de la planta el gen de interés. Y por lo tanto, yo me aseguro que estas plantas tienen gen de interés. Y las hago crecer para luego entonces generar las distintas progenies. Y es así como voy a generar una planta transgénica, porque el gen proviene de un organismo completamente distinto a ella, o una planta modificada genéticamente, ¿no es cierto?, en términos más generales, un concepto más amplio, con una característica de interés. Y esa es la manera en la cual se transforma plantas. Veamos algunos ejemplos. ¿Hay algún ejemplo que ustedes tengan en la cabeza? Algo que de repente, no sé, hayan escuchado por ahí, hayan leído, alguna noticia, algo que les suene a transgenia? Yo tengo uno, profe. ¿Sí? Hace poco tuve que leer sobre esto y es
el primer vegetal transgénico, que es el maíz BT. ¿Ya? ¿Y por qué se llama BT? No lo sé, pero asumo que será por biotecnología o por algo así. O No, por el inserto que se le agregó. ¿ya? ¿Y qué inserto se le agrega? Ahí vamos viendo si la lectura fue así por encimita o no. No, fue bastante por encima en realidad porque era algo de buscar noticias en realidad. Ah, ya, Pero si no me equivoco, era de una bacteria. sí. De hecho, Y, bien, ¿ya? ¿Y? y esa bacteria les confería resistencia al virus del mosaico de tabaco, No, ahí te ¿no? perdiste un poco, claro, porque ahí lo que el maíz BT se llama BT porque se le introduce un gen que codifica para una proteína que proviene de la bacteria Bacillus thuringiensis, por eso se llama BT, Bacillus thuringiensis. Y esa proteína es una proteína que se llama proteína CRI, y esa proteína CRI es una proteína que interfiere con la digestión en el tracto intestinal de los gusanos que atacan el maíz. A más de alguien le habrá salido un choclo con gusano en su vida, ¿cierto? Es súper Sí. apetecido por los gusanos el choclo. El maíz es súper, ¿no es cierto? Se pierde mucha producción porque esos maíces normalmente se venden a nivel local o se utilizan para alimentos de animales, pero no se pueden, ¿no es cierto?, comercializar si están, y se pierde mucha cosecha por efecto de las larvas, que son larvas de insectos finalmente, ¿ya? Y las larvas entonces se comen el maíz, estos gusanos. Y este maíz BT entonces es resistente porque si yo lo incorporo en el genoma del maíz, esta proteína CRI, cuando el gusano le pegue la primera mascada, se va a morir porque no va a poder absorber el alimento. Y como los gusanos son gusanos pero no son lesos, simplemente no van a seguir proliferando en ese tejido vegetal, en ese maíz. Y por lo tanto el maíz queda libre del efecto del gusano. Por eso se llama maíz BT, porque la proteína que se inserta proviene de el Bacillus thuringiensis. A lo mejor tu confusión con respecto al virus del mosaico del tabaco es porque normalmente yo quiero que este gen se exprese de forma constitutiva, es decir, muy fuerte, siempre, que no haya nada que impida su expresión, porque yo quiero que la proteína CRI esté presente todo el rato. Entonces, lo que hago es hacer una construcción y yo el promotor que utilizo es un promotor fuerte. Los promotores fuertes normalmente son virales. Fuerte significa que son constitutivos, que no están bajo el control de ningún efecto, sino que están permanentemente activados y por lo tanto están permanentemente, ¿no es cierto?, promoviendo la transcripción de genes. Y esos promotores entonces provienen de virus. Se utiliza el virus del mosaico del tabaco o el virus del mosaico de la coliflor, y son promotores que provienen de estos virus porque son promotores constitutivos o muy fuertes, ¿ya? Entonces a lo mejor por ahí va esa confusión. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? Felipe, ¿te acuerdas de algo? Sí, la verdad es que, bueno, yo hice la práctica en ingeniería genética, en biotecnología vegetal en línea, entonces yo sé que en línea se trabaja muchísimo con esto. De hecho, tuve la suerte de trabajar con Agrobacterium, y bueno, ellos están haciendo distintos experimentos para poder, por ejemplo, no sé, pues hacer que la papa tenga características nuevas o que no se eche a perder tan pronto. Correcto. Entonces, claro, varios comentarios respecto a eso. En general, están tratando de mejorar plantas que tienen interés para el mundo de la agricultura. Claro, Por ejemplo, no claro. sé, Solanum tuberosum. Uva, También por está ejemplo, ¿no trabajando es con cierto? uva, mucho con Claro. uva, sí, trabajan mucho con Carozo, uva. claro. Exacto. Y no sé, tengo entendido que en gran parte están trabajando, tratando de hacer a las plantas, más que darle características como de que tengan mayor sabor para nosotros, en ese sentido de, más que mejorarlas para el consumo, están haciéndolas resistentes a distintos tipos de virus. Claro. Entonces, eso es algo súper interesante porque ellos, Exacto. claro,
Entonces uno puede reconocer, bueno, por la literatura se ha reconocido distintos genes que son de susceptibilidad a distintos tipos de virus, porque hay varios distintos tipos de virus. Entonces al final uno puede llegar y cortar el gen, seleccionarlo, y hacer que la planta finalmente sea resistente al virus, o mejore su resistencia a ciertas infecciones. Correcto. Aquí tú estás hablando de una técnica que significa el silenciamiento, ¿no es cierto? También silenciamiento y también CRISPR. Exacto. Sí, acá, digamos, claro, son técnicas que son diferentes, no son exactamente la misma. De hecho, la introducción de genes mediante Agrobacterium tumefaciens generalmente es a través de la introducción de características, aun cuando Agrobacterium tumefaciens también se puede utilizar para poder interrumpir genes, hacer, por ejemplo, knockout de algunos genes. Lo vamos a ver al final de esta clase, ¿ya? Entonces, hay varios ejemplos de transformación vegetal. Y acá hay uno que corresponde a la resistencia al herbicida glifosato que les comentaba inicialmente, que fueron como las primeras, ¿no es cierto?, plantas transgénicas que se utilizaron. Y acá les muestro la vía y la ruta metabólica que va a ser trabajada, inhibida o intervenida. La ruta del chiquimato. Y acá lo que tenemos es que la ruta del chiquimato en plantas permite la síntesis de estos aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptófano, que van a ser súper importantes para, ¿no es cierto?, la síntesis proteica. Y hay una enzima que está en el segundo paso, que es la enzima llamada EPSPS, que es endógena, y que se ve inhibida por el efecto del glifosato. Entonces, cuando uno dice un herbicida, bueno, el glifosato como herbicida lo que hace es inhibir la síntesis de estos aminoácidos a través de la inhibición de esta enzima, y por lo tanto la planta se muere porque no cuenta con los aminoácidos para la síntesis proteica, con estos 3 aminoácidos. Sin embargo, hay una enzima EPSPS que proviene de una bacteria que puede ser introducida mediante Agrobacterium tumefaciens y que es resistente a glifosato. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se introduce este gen para la misma enzima, pero que es resistente a glifosato y que le confiere resistencia a esta vía en plantas que tienen este gen introducido de bacteria. Y el gen endógeno se inhibe, pero como está el alternativo, la planta es resistente. Todas las otras plantas que no tengan el gen alternativo van a ser inhibidas en su crecimiento. Y eso entonces es lo que genera, por ejemplo, este cuadro, en donde acá tenemos una serie de plantas herbáceas que después de tratamiento con glifosato, a diferencia de las que están verdes, que son tolerantes al glifosato, desaparecen. Esto se utiliza mucho porque las hierbas, y por eso es que la gente desmaleza en el campo, generan un drenaje de recursos, compiten con los nutrientes con la planta de cultivo. Y entonces yo quiero eliminarlas, y eliminarlas a mano en miles de hectáreas a veces es un trabajo bien complejo. Por lo tanto, se utilizan los herbicidas para poder generar, ¿no es cierto?, esta desmalezado, perdón, ¿no es cierto?, de manera química. Otro caso súper interesante, bueno, esto es lo que se muestra acá, lo que muestro es básicamente lo que les acabo de indicar, en donde está el vector tDNA, acá está la proteína EPSPS, que es insensible al glifosato de la bacteria, y acá está el virus del mosaico de la coliflor, como un promotor fuerte, ¿ya?, que es inducible todo el tiempo. Yo entonces lo transfiero a una planta de tabaco, y cuando ahora utilizo glifosato, la planta silvestre se va a morir, y la transgénica no se va a morir porque contiene la enzima que es activa proveniente de la bacteria, porque es insensible al glifosato. Es lo mismo que les mostraba en el diagrama de la ruta metabólica para la síntesis de los aminoácidos aromáticos. Otro ejemplo interesante es el arroz dorado. El arroz dorado es una planta transgénica de arroz, porque el arroz es blanco. Nosotros si lo limpiamos, ¿no es cierto?, le sacamos toda la cubierta al arroz, que ese es el arroz integral, le sacamos, ¿no es cierto?, esta cubierta fibrosa al arroz. El arroz es un grano blanco. Ese grano blanco es bastante rico en almidón, pero tiene ciertas deficiencias. Por ejemplo, carece
de betacaroteno, que es un precursor para la vitamina A, para la síntesis de vitamina A. Y hay países que tienen una, ¿no es cierto?, cuya alimentación está basada principalmente en el arroz, países asiáticos. Nosotros comemos también bastante arroz, pero en países asiáticos reemplaza, ¿no es cierto?, carbohidratos de manera importante. La ruta para la síntesis del betacaroteno es a partir de inositol pirofosfato, geranil difosfato, y acá tenemos la síntesis de fitoeno, licopeno, que son carotenoides. ¿Ya? Eso lo hemos visto en clases anteriores, para finalmente finalizar, ¿no es cierto?, terminar en la síntesis de betacaroteno. El arroz carece de estos genes, carece del gen de la fitoenosintasa, de la fitoenodesaturasa, de la gamma-carotenodesaturasa y de la última, que es la licopeno-betaciclasa. El arroz llega hasta el geranil difosfato y ahí se queda. ¿Qué es lo que se ha hecho con el arroz entonces? Complementar la ruta metabólica para la síntesis de betacaroteno, ya que llega hasta el precursor geranil difosfato, incorporando los genes faltantes que provienen de otras plantas, por ejemplo, de petunia, dafodil, acá hay 2 genes de petunia, y de un gen bacteriano que hace las 2 funciones en un paso, la función de fitoenodesaturasa y gamma-carotenodesaturasa. Por lo tanto, son 3 genes que se introducen al arroz para finalizar y completar la vía biosintética para la síntesis de vitamina A, o del precursor para vitamina A. Y por eso entonces es que este arroz toma un color, el arroz transformado, toma un color un poquito más naranjo, porque el betacaroteno, que está presente en zanahoria, por ejemplo, le da este color un poquito naranjo, más rosado, más amarillo-naranjo, a, en este caso, el arroz transformado. La gracia entonces es que el arroz ahora está fortificado con el precursor de vitamina A y por lo tanto es un arroz más nutritivo. Esto ya está, de hecho se cultiva, se comercializa en países asiáticos. Y lo que se muestra acá es básicamente el esquema. Acá tenemos la petunia y la bacteria Erwinia, que es de donde sale uno de los genes, de petunia salen 2, y estos genes entonces se van a introducir en los plásmidos, acá TI, y se van a volver a meter a Agrobacterium tumefaciens, y Agrobacterium ahora se va a utilizar para transformar embriones de trigo, y estos embriones de trigo transgénicos van a dar origen a plantas de trigo que tienen ahora la particularidad de una ruta biosintética para el betacaroteno completa. Y ese es otro ejemplo interesante de el uso de la ingeniería genética en plantas y la modificación para generar cultivos más fortificados. Qué increíble que hayan jugado de esa manera con el arroz. Me parece demasiado impresionante que se hayan metido con vías biosintéticas de distintos metabolitos. De verdad que es súper loco. Sí, y de hecho lo que es súper importante acá es que como un poco el corolario de esto, es que más allá de la herramienta, porque los plásmidos se conocen de hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, se trabajan, más allá de la herramienta genética es sumamente importante conocer la ruta metabólica. Si nosotros no conocemos las rutas biosintéticas de los diferentes metabolitos en plantas, va a ser súper difícil poder hacer modificaciones de esas rutas biosintéticas. Entonces, una vez que se conoce cómo, ¿no es cierto?, son los pasos, uno puede determinar cuáles son los pasos faltantes para complementar o suplementar lo que falta. Que eso es súper importante. El conocimiento metabólico es fundamental. Sin eso no podemos hacer modificaciones. Claro. Bueno, acá vamos a ver, y ya con esto estamos cerrando la clase de hoy, es lo que yo les comentaba hace un rato atrás. No solamente se puede utilizar Agrobacterium tumefaciens para poder modificar e incorporar características a las plantas, también yo puedo interrumpir genes con Agrobacterium tumefaciens, porque este tDNA yo podría, ¿no es cierto?, diseñarlo de manera que se inserte por recombinación, ¿no es cierto?, homóloga, en el medio de un gen que a mí no me interesa que se exprese, y por lo tanto voy a generar un knockout. Y es justamente lo que se hace, que es lo que se denomina gnología, que en el fondo es la inserción de elementos a través de tDNA, en este caso Arabidopsis-thaliana, para generar diferentes características. Por ejemplo, cuando yo quiero interrumpir un gen, hacer un knockout, es decir, ese gen no se va a expresar nunca, el resultado es nulo,
¿ya? En knockout siempre el resultado es nulo, no hay expresión génica. Yo lo que hago es insertar un fragmento acá e interrumpir, ya sea la región codificante del gen o la región promotora del gen. En ambos casos voy a obtener una mutante nula de no expresión. Pero también puedo hacer un knockdown. ¿Qué significa eso? Yo quiero reducir la expresión. No quiero apagar completamente el gen. Quiero bajar la expresión del gen. Y por lo tanto yo puedo hacer una inserción de un fragmento mediante tDNA a través o en la región promotora o la región 3' UTR, la región 3' no traducida, ¿ya? Y por lo tanto eso genera una expresión reducida. Pero a su vez yo quisiera a lo mejor encender un gen. ¿Qué es lo que hago? Bueno, inserto un promotor fuerte sin un gen aparte, porque yo quiero encender un gen, es decir, aumentar la expresión de un gen endógeno, de un gen que tiene la planta. Yo lo que hago entonces es modificar la región promotora incorporando un elemento de expresión constitutiva, como es, por ejemplo, un fragmento del virus del mosaico de la coliflor que se denomina 35S. Si yo inserto eso en la región promotora, este gen va a estar permanentemente inducido, por lo tanto aumento la expresión del gen. También existe lo que se denomina el knockabout, es decir, yo puedo insertar un fragmento en la región codificante y no obtengo un nulo, sino que puedo obtener un no nulo, es decir, una reducción también de la expresión. Va a depender mucho de dónde estoy haciendo la inserción, por eso es que uno tiene que conocer la secuencia del gen que yo quiero intervenir, la secuencia de la región promotora y la secuencia codificante. Si no, yo no puedo hacer esto, porque no puedo insertar nada en donde yo no conozco. También puedo hacer dobles mutantes, por ejemplo, y lo que se denomina un knock-knock, donde yo voy a hacer exactamente lo que hago en el primer paso, que es el knockout, pero lo hago en 2 genes. Y por lo tanto hago múltiples knockout en una sola planta. También puedo hacerlo mediante Agrobacterium tumefaciens. O ahora puedo hacer generar un rearreglo cromosomal haciendo intervención en la región codificante o promotora, en lo que se denomina un knock-worst. Entonces acá, si yo interfiero o intervengo en la región codificante o promotora, puedo también generar un rearreglo cromosómico de ese genoma. Esto entonces es lo que también puedo hacer con la inserción de tDNA en un determinado genoma, ¿no es cierto?, de una planta. Acá el ejemplo es con Arabidopsis, pero se puede hacer en muchas plantas que hoy día tienen su genoma codificado, ¿no es cierto?, y que se conoce la identidad del genoma. Acá hay algo de bibliografía que es clásica para lo que es Agrobacterium tumefaciens y un poquito más actualizada también de lo último que se sabe de los mecanismos de funcionamiento de Agrobacterium tumefaciens. ¿Preguntas hasta acá? Por mi parte, no, profe. Perfecto. Pedro, ¿alguna consulta?